nos toca la segunda parte de Juan capítulo 4, que vimos el domingo pasado. Antes de leer desde el versículo 31 al 42, repasemos, ya estuvo repasando un poquito Agustín, pero repasemos de nuevo un poquito para adentrarnos bien en lo que viene ahora, el diálogo que viene entre los discípulos y Jesús. Jesús y los discípulos estaban en Judá, tenían que ir a Galilea, pasaron por Samaria. Era la hora sexta, las 12. Ahora son las 11:30. Ya cuando sean las 12 menos 10, 12 menos 5, las 12 ya va a empezar a... No sé si a ustedes les pasa, pero ya empieza a tener hambre uno. Imagínense en ellos, iban caminando, no era como nosotros que vamos en auto. Los kilómetros que ellos tenían que hacer de una ciudad a otra, eran kilómetros, yo creo, por lo que yo estuve viendo, más o menos eran unos 80 o 90 kilómetros desde Judá hasta Samaria. Hasta Galilea. Y lo hacían caminando. Así que el hambre era mucho más todavía que nosotros que estamos sentados acá. Pero desde luego que ya cuando llegan las 12 uno dice, bueno, vamos a que termine rápido, así nos vamos a comer. Y pensando las mujeres qué es lo que van a hacer de comer, ¿no? O a lo mejor ya tienen preparado. Pero bueno, lo importante era esto, que ellos tenían hambre. Por esa razón, los discípulos siguieron de largo y se fueron a la ciudad, se adentraron dentro de la ciudad a comprar comida. Mientras tanto, Jesús se quedó en el pozo de Jacob, dice. Y allí vino una mujer samaritana, conversaron. Jesús se presentó como el agua viva, que ella necesitaba realmente porque estaba sedienta de Dios. Y mientras tanto, los discípulos compraban la comida. Ahora sí, una vez que ya hemos leído esto, podemos pasar a leer lo que viene ahora, que es desde el versículo 31. Vamos a ver si me pongo cómodo. Entre tanto, dice, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre o del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso testimonio de esta hermana, de esta mujer, que dejando su cántaro salió a contar a los suyos, a sus vecinos, a sus conocidos, de que había encontrado al Salvador, al Mesías. Qué bueno, qué bueno. Este mensaje que tiene como título Dios, Jesús y la comida, yo le puse un subtítulo que es lo importante versus lo cotidiano. Y ya vamos a ver por qué digo lo importante versus lo cotidiano. Lo cotidiano es lo que vivimos en el día a día. Lo importante, ya vamos a ver qué es. Bien, lo he dividido en 3 partes, en 3 puntos. El primero, el sentir y el obrar de Jesús. El sentir y el obrar de Jesús en esto que estamos viendo. El segundo punto, el sentir y el obrar de los discípulos, los que estaban con él. Y el tercer punto, el sentir y el obrar de los cristianos del siglo XXI. Importante para tenerlo en cuenta. Porque el diálogo que aquí se presenta entre Jesús y los discípulos, vemos a los discípulos teniendo hambre
Y Jesús también tenía hambre. Por eso los discípulos, cuando llegan allí y ven que está hablando con una mujer, dicen que está hablando con una mujer, se asombran de que esté hablando con una mujer, pero no se meten. Quedan, esperan que él termine de hablar con la mujer. Cuando termina de hablar con la mujer, ahí les dice, ofrecen, come. Y ahí es cuando Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos no entendían nada. ¿Qué le habrá traído a alguien de comer? Se preguntaban mirándose el uno al otro. Pero Jesús les estaba diciendo una cosa, como siempre les habló, que tiene que ver con lo profundo, con lo espiritual. Por eso le dice, alcen los ojos y miren. Miren los campos. Ellos alzaron los ojos y miraron. ¿Qué miraron? Vieron un campo que a lo mejor estaba sembrado, pero que faltaba tiempo para que fueran a cosechar, a sacar el fruto. Pero Jesús le estaba diciendo, alcen los ojos espirituales, que es lo que muchas veces fallamos nosotros. Miramos lo que está a nuestro frente, lo que está a nuestro alrededor, nada más. Se presenta un problema, una dificultad, ¿y qué estamos viendo nosotros? Lo que está allí, el gigante. Pero cuando alzamos los ojos, cuando miramos a Dios, vemos más allá. Y aquí cuando Jesús le dice, alcen los ojos, le está diciendo, imagínense, alcen los ojos y vean los campos de Dios, la obra de Dios, no lo que están viendo allí. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Miramos lo que está a nuestro alrededor, no nos cuesta mirar o pensar como piensa Dios. Para poder entender bien qué es lo que le quiere enseñar el Señor Jesucristo a ellos y a nosotros, vamos a ir un poquito más adelante, atrás mejor dicho, vamos a retroceder en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 4, que ya lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer porque es muy importante. El versículo 4 de este mismo capítulo dice, y le era necesario pasar por Samaria. Si lo leemos así nomás, decimos, claro, le era necesario pasar por Samaria porque así llegaban a Galilea. Era el único lugar. Sin embargo, encontramos que los judíos, para ir a Galilea, no pasaban por Samaria. Nunca, hacía mucho tiempo, ya siglos, de que no pasaban por Samaria, sino que hacían todo un rodeo para no pasar por Samaria. O sea que de 80 o 90 kilómetros que quedaba Judea a Galilea, ellos hacían mucho más, porque no cortaban camino por Samaria. ¿Cuál era el motivo? El motivo era que judíos y samaritanos estaban enemistados. Por eso cuando la mujer habla con Jesús y Jesús le dice, dame de beber, la mujer le dice, pero ¿cómo tú me vas a pedir agua a mí que soy mujer samaritana siendo tú judío? Porque había una mentira, no se hablaban. Le pareció raro a ella que un judío se acercara a hablar con ella. ¿Saben? Para los judíos, los samaritanos le llamaban los mestizos. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían, ¿cómo decirles?, faltado a la ley, permitiendo que entren otras personas de otros pueblos paganos a su ciudad. Cosa que para los judíos era algo que no debía ser así. Y imagínense ustedes, personas de otras ciudades, de otros lugares, no del pueblo de Dios, que venían con sus ídolos, venían con sus creencias, venían con su cultura. Se hizo un menjunje tremendo de doctrinas ahí en Samaria, ¿no? Y eso para los judíos era terrible. Eran odiados los samaritanos. No te juntes con un samaritano. Eran lo peor que podía haber. Por esa razón, por siglos, ellos hacían ese rodeo así, no se miraban ni siquiera. Ahora, Jesús podría haber hecho lo mismo que hicieron los otros. Podría haber rodeado e irse por el lugar donde van todos. Pero la comida de Jesús es distinta a la comida del mundo. Jesús no vino para amoldarse al mundo. Jesús vino para hacer la obra de Dios. Y Jesús tenía que morir tanto por los judíos, por los samaritanos y por toda la humanidad. No había excepción de personas. Por lo tanto, no solamente el Señor estaba enseñando con palabras, sino que estaba enseñando con ejemplos, con hechos. Y al entrar en Samaria, la necesidad era enseñar
enseñarles a los discípulos y a todos aquellos que quisieran ver de que para Dios los samaritanos eran amados igual que los demás y que necesitaban la salvación igual que los demás. Los discípulos no lo veían así, no se daban cuenta. Por eso cuando le dice, y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, no lo que hace el mundo. En ciertas palabras podría haber dicho así, ¿no es cierto? Mi comida es hacer lo que Dios me manda a hacer, antes que todo lo demás. Entonces vemos que era necesario pasar por Samaria por esa causa. Y es una enseñanza para nosotros. No se amoldó Jesús al mundo. Cuidado. Pablo dice a los romanos que no nos conformemos a este mundo, sino que busquemos ¿qué? La voluntad de Dios, que es perfecta, agradable y perfecta. Hay una diferencia abismal entre la voluntad de Dios y lo que el mundo nos ofrece. Y nosotros como cristianos debemos marcar la diferencia, así como lo estaba marcando Cristo. Él nos enseñó. Y había otra necesidad más. La necesidad que los discípulos no vieron y que él sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Jesús estaba cansado y por eso se quedó en el pozo? Y le dijo a los discípulos, vayan y compren comida ustedes. Si Jesús dice, yo vine a servir, no a ser servido. No. Jesús seguramente que hubiera ido y hubiera dicho, yo les traigo comida a ustedes, así como le lavó los pies, así como hizo un montón de cosas, así cuando le sirvió el pan, el vino. Pero en este caso él se quedó allí y no porque estaba cansado. Estaba cansado como estaban los demás. Pero él vio la necesidad que los discípulos no vieron. Los discípulos veían, qué hambre que tengo, no doy más, me voy a comer, no sé, en este tiempo sería un pollo acá al lado. No estoy haciendo propaganda. Ya que hablamos de propaganda, les digo que compren las empanadas de Mayra. Son muy ricas. Ya que hablamos de comida. Pero no. Ellos pensaban en la comida. Jesús vio la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? ¿Qué le estaba marcando el Padre en ese momento? ¿Qué le estaba marcando el Espíritu en ese momento? Que había una mujer necesitada así. Y que era necesario, antes de comer, de saciar su apetito, el acudir ahí en ayuda de esa mujer. Y así por eso se quedó en el pozo. No es porque estaba cansado. Seguro que estaba cansado, pero no fue la razón, la necesidad era otra. Y ahí fue cuando se encontró con la mujer, cuando le habló a la mujer, cuando se presentó a la mujer y cuando le llenó el vacío espiritual a la mujer. Qué hermoso, ¿no? Y cuando está con los discípulos, le dice, álcense los ojos y miren, y les hace ver a los discípulos allí. Que ustedes ven que están los campos sembrados y que faltan 4 o 5 meses para ir y empezar a recoger los frutos. Pero yo les digo que no es así. Ahora es el momento. No hay un momento de vacación. Un momento en que tenemos que esperar 1 año, 5 meses, 2 días, 1 semana. En los campos del Señor ya está listo. Y Él no se lo dijo solamente ahora, y en otra oportunidad también. Ya se lo venía diciendo de antes. Cuando le decía, oren al dueño de la mies para que envíe obreros a la mies. Y también le hacía mirar los campos. Los discípulos no entendían nada, pero escuchaban todo lo que el Señor les decía. De todo lo que el Señor les enseñó, pocas cosas entendieron. Tal es así que cuando se fueron muchos de los que los seguían a Jesús, Jesús les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Y a dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Es lo que le dijeron, porque se sentían bien con Jesús, porque creían en Jesús, pero no le entendían. No le entendían. Pero ellos estaban a gusto allí. No así los otros que lo hacían por interés, por eso se fueron. El obrar de Jesús, el sentir de Jesús, estaba primero hacer la voluntad del Padre y después saciar sus necesidades. Lo importante a lo cotidiano. Lo cotidiano es lo que hacemos nosotros todos los días. Nos levantamos, nos cambiamos, salimos a trabajar, salimos a estudiar. Nos acordamos de desayunar primero. No, nos salimos sin desayunar. Almorzamos al mediodía. Si tenemos que dormir la siesta, dormimos la siesta. El que tiene que seguir trabajando, sigue trabajando. No nos olvidamos de merendar tampoco.
Y después también a la noche nos juntamos toda la familia a cenar. Eso es lo cotidiano y podemos agregarle muchas cosas más a eso. Pero dentro de eso, nosotros, que somos del Señor, hay algo que es más importante que eso. Y que por ahí no lo tenemos en cuenta, lo dejamos pasar. El Señor Jesucristo no lo dejaba pasar. El Señor Jesucristo estaba atendiendo a todas las señales, a todas las necesidades que el Padre le señalaba para que Él hiciera. Esa es la actitud, el sentir del Señor. Ahora, ¿cuál es el sentir? El obrar de los discípulos. Como dije recién, ellos no entendían. En ese momento, mientras Jesús estuvo con ellos acá, ellos no entendieron. Ellos recibieron información, tenían todo, pero no lo entendían. Y nosotros vemos, después que Jesús asciende al cielo, vemos, por ejemplo, en el capítulo 3 de Hechos, cuando los discípulos, no lo voy a leer por tiempo, para poder darle tiempo, pero ustedes, en el capítulo 3 de Hechos, habla de que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración y se encontraron con una persona con un cojo de nacimiento que estaba a la puerta del templo. Y allí ellos vieron la necesidad. Tenían que entrar, no tenían reloj, no sé qué reloj tenían en aquel tiempo, pero bueno, llegaban pero había la necesidad ahí. Se detuvieron, atendieron al cojo y después siguieron lo que tenían que hacer. Incluso el cojo fue con él. Qué lindo. Pero a lo que voy es a esto. ¿Qué cambio? Qué distinto que estaban los discípulos, ¿no? Y así como eso nosotros encontramos en otras partes, de hecho, de los apóstoles, a los discípulos haciendo cosas que antes eran solamente mirar y asombrarse y mirarse uno a los otros y decir qué es lo que quiere decir. Estoy seguro que si los discípulos hubieran encontrado ese cojo en el tiempo en que estaba Jesús con ellos, no lo hubieran tenido en cuenta. Como cuando se acuerdan cuando los niños venían a Jesús y que no, y que Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí. Seguramente que ahí ellos hubieran hecho lo mismo con el cojo, pero en ese momento, allí, ya en el tiempo del libro de los Hechos, ellos eran otros. ¿Y saben lo que me viene a la mente, lo que me viene a la memoria, lo que vino a la memoria cuando estaba preparando y el Señor me estaba hablando sobre esto que tenía que hablarle a ustedes hoy? Cuando el Señor iba a ascender al cielo y le dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, y ahí nombra hasta Samaria nombra, miren ustedes. En Jerusalén, en Samaria. Bien. El poder del Espíritu Santo. Eso es lo que cambió a los discípulos. Allí ellos entendieron todo lo que Jesús les había estado enseñando. Y el mismo Señor Jesucristo les dijo, cuando les prometió al Espíritu Santo, les voy a enviar al Consolador para que ellos les enseñe toda la verdad y les recuerde todo lo que yo les he enseñado. El poder del Espíritu Santo cambió a los discípulos. Y fíjense ustedes qué bueno fue ese día que vino sobre ellos. La Biblia, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, nos enseña lo hermoso que fue ese día. Tanta gente que se convirtió al Señor. Y no había ninguna cosa rara, Era solamente el obrar del Espíritu, el poder de Él el que tocó a las personas. Los discípulos lo único que hicieron es hablar. Hablar lo que el Espíritu Santo les iba guiando que hablara. Qué maravilloso. Qué maravilloso es que ellos pudieron entender ahí que su comida era la misma comida que el Señor Jesucristo le había enseñado hace un tiempo ya, antes cuando estaba con ellos. Tenían que hacer la obra que Jesús había comenzado. Ahora era a ellos lo que les tocaba: sembrar, cegar y posiblemente cegar lo que no habían sembrado. Lógicamente, así nos debe tocar a nosotros también, porque esa es la obra de Dios. Ahora,
¿Qué horas son? ¿Alguien tiene hora? Porque no está ahí. ¿Las 12 ya? Bueno, quería pasar un videito, pero no lo voy a pasar porque se va a hacer tarde. ¿O quiere entrar un ratito más? Son 5 minutitos. Bueno, pásalo. Después no me peguen, ya no me van a decir, uy, qué tarde que se hizo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quiero que miremos la cruz esta noche. Veo cómo la mano de Dios me guió. ¡Qué esperanza maravillosa y gloriosa! Cuando comencé a predicar hace muchos años, no imaginaba que yo estaría predicando a grandes audiencias. ¡Ven a la cruz! ¡Su evangelio es para todos! Dios ha hecho esto. ¡Cristo está vivo! En la América moderna existe un vacío del alma. Nuestro país está en gran necesidad de un despertar. ¡Ven a la cruz en arrepentimiento! Bueno, a veces he llorado al pasar de ciudad en ciudad y ver cómo la gente se ha apartado de Dios. De todas las cosas que he visto y he oído, solo hay un mensaje que puede cambiar la vida de las personas y sus corazones. Hay un camino, si vienes por el camino de la cruz. Quiero hablarle a la gente acerca del significado de la cruz. No la cruz que cuelga en una pared o en un collar de alguien. Recibimos nuestra libertad adquirida por la redención de la cruz. Pero la verdadera cruz de Cristo. La cruz expresa el gran amor de Dios por el hombre. Tiene cicatrices y está manchada de sangre. La suya fue una cruz áspera. Su verdadero propósito en venir fue a morir. Sé que muchos van a reaccionar a este mensaje, pero es la verdad. Y con todo mi corazón quiero dejarte con la verdad. Dios dice, te amo, te quiero, te amo con un amor eterno. Él te ama. Está dispuesto a perdonar todos tus pecados. En nuestras iglesias tenemos una cruz. Está grabada en nuestras Biblias. Creía que la cruz era una reliquia, era un símbolo en un collar, solo eso. Es un adorno que colgamos en nuestros cuellos, cristianos y no cristianos. La cruz realmente no tenía ningún significado para mí, excepto algo artístico que usaban las estrellas de rock. Pero habla del profundo y verdadero significado de la cruz y se convierte en una ofensa. ¿Por qué es eso? La cruz es ofensiva porque confronta a la gente. Aún así, se trata de una confrontación que todos nosotros debemos enfrentar. Miro a través de una audiencia cuando estoy predicando y pienso en todas las personas con sus diferentes experiencias y sus necesidades. Y sé que son objetos del amor poderoso de Dios hasta el punto de que dio a su Hijo, su único Hijo, para morir en una cruz. Y la cruz ha sido la más terrible forma de ejecución por los romanos para los criminales. Y Jesús sufrió todo eso en nuestro lugar por nuestros pecados. Nosotros merecemos la cruz, merecemos el infierno, merecemos el juicio y todo lo que ello significa. Sé que hay muchas personas que discuten eso. Las personas no quieren oír que son pecadores. Para muchas personas es una ofensa. La cruz es ofensiva, puesto que enfrenta directamente los males que dominan tanto a este mundo. Verás, la Biblia enseña que todos estamos equivocados. Nos hemos perdido. Cada cual se apartó por su camino y cuando seguimos nuestro propio camino, nos desviamos del camino de Dios. Y eso incluye a todo el género humano. Y por eso el mundo está en un terrible peligro ahora mismo. El peligro no se debe tanto a las bombas atómicas, sino el peligro se debe a los corazones humanos detrás de las bombas,
llenos de envidia, odio, conflictos, codicia, lujuria y tantas otras cosas que podrían apretar el gatillo. Una razón por la cual la cruz es una ofensa para la gente es porque exige, no sugiere, exige un nuevo estilo de vida en todos nosotros. El pecado es una enfermedad en el corazón humano. Afecta a la mente, la voluntad y a las emociones. Cada parte de nuestro ser es afectado por esta enfermedad. ¿Cómo podemos romper esta esclavitud? ¿Cómo podemos ser liberados? Dios nos ayuda a romper estas cadenas. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Él puede hacer de ti una persona nueva. El tercer punto, el obrar y el sentir del cristiano del siglo XXI. Esto que acabamos de escuchar y de ver es el verdadero evangelio. El que habla de la cruz, el que habla del pecado, el que habla del infierno, el que habla de Jesús, el Salvador. Y lamentablemente en este tiempo, el siglo XXI, los cristianos se han ido a dos extremos, dejando de lado esas cuatro cosas que nombré y muchas otras más que son importantes para que una humanidad perdida pueda ser alcanzada para Cristo. En muchas congregaciones se está predicando un evangelio y se está presentando a un Cristo proveedor y a un Cristo protector. Pero no se lo nombra como un Salvador. Y ahora, preparando esto, empecé a entender mucho mejor por qué muchas veces me encontré con personas, al predicar el evangelio, con personas que cuando les invitaba a recibir a Cristo levantaban la mano, y conversando con ellos después me decían, yo voy a una iglesia, hace mucho voy a una iglesia, pero nunca escuché que Jesucristo había dado su vida por mí y que necesitaba que Él me limpiara con su sangre para ser salvo. ¿Y qué te enseñaban en esa iglesia? ¿Y qué te enseñan? ¿Qué están enseñando en esas iglesias? Están enseñando a que el Señor te va a sanar el físico, la enfermedad, que el Señor te va a salvar de las finanzas, que el Señor te va a esto, que aquello, en los negocios. Pero ¿y el alma? El ser humano necesita sanidad espiritual. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado. Eso es lo que a lo que el Padre nos ha enviado. Nuestra comida debe ser la misma que el Señor Jesucristo empezó a sembrar en aquello tiempo, lo que después sembraron los discípulos cuando comenzaron a comprender, a entender. ¿Qué nos está pasando? ¿Saben lo que nos está pasando? Hemos dejado de lado al Espíritu Santo para predicar un evangelio barato, un evangelio disfrazado, para querer agradar el oído de la gente y creer que de esa manera los atraemos. Es un gancho para llevarlos a Cristo. Estamos alimentando la carne, no el espíritu de las personas. Y está el otro extremo. En este tiempo, siglo XXI, ¿cuál es el otro extremo de las congregaciones? Aquellos que sí tienen en claro lo que es la cruz. Aquellos que sí tienen en claro lo que es el pecado, lo que es el infierno, sino la condenación para aquellos que están sin Cristo, sin esperanza. Pero que no se predica. Que están encerrados en cuatro paredes, que se están mirando uno a los otros. A ver cómo vino vestido hoy, a ver cómo vino peinado, a ver qué pasó, no vino. Uy, hace 3 domingos que no viene, 4 domingos.
Ese es el cristiano del siglo XXI. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Está en mí. El Espíritu Santo está en ti. Pero lo estamos allí teniendo en un rincón. Cuando Él debe ser el que nos guíe, el que nos active, el que nos levante. Y la misión nuestra no es estar encerrado en cuatro paredes. Esto es para alimentarnos, para animarnos, para programar. Pero la misión nuestra está afuera, esos son los campos. Alcemos los ojos, miremos, no aquí cuando pasan los autos, wow. Miremos la gente que está necesitada, que está sin Cristo y que está engañada porque el diablo se está siguiendo en este momento de la iglesia de Cristo. De los que están en un extremo y de los que están en el otro extremo. Se está riendo. Hermanos, es hora de cambiar. Es hora de darle el lugar que el Espíritu Santo quiere tener en nuestra vida. Para que de esa manera podamos ver lo importante en el momento en que estamos en lo cotidiano, el día a día. Estamos tan apurados, estamos tan apurados con las cosas que nos suceden, estamos tan compenetrados con nuestros problemas, con nuestras actividades diarias, que hasta muchas veces nos olvidamos de orar. No tenemos tiempo para abrir la palabra de Dios y meditarla. A lo mejor hacemos una lectura rápida, pero nada más. Y menos todavía detenernos a ver si hay alguien que está necesitado. Y vaya que se lo hay. Incluso entre nosotros hay necesitados. No hablemos de lo de afuera, entre nosotros. El Señor nos dice, id, haced discípulos, pero también nos dice que los discipulemos, y entre nosotros tenemos que discipularnos también, animarnos, que crezcamos mutuamente. Y muchas veces ni eso hacemos. Porque estamos tan metidos en nuestras cosas, bajamos la mirada tanto, vemos nuestros problemas y nos olvidamos de alzar los ojos, mirar lo que Dios tiene para señalarnos. ¿Y eso cómo se hace? El Señor no nos dejó solos. Nos dio el Espíritu Santo para que Él nos enseñara, nos guiara y nos recordara todo lo que Jesucristo nos ha enseñado. Es hora de que lo pongamos en práctica. No debe haber ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están por Zoom, incluso los que no han venido hoy día, lo tenemos que transmitir, que nos hablemos del Señor. No podemos callar. El Señor, la mujer samaritana, ¿qué hizo? No fue a un instituto bíblico a ver allí, a ver qué me enseñan y cómo puedo hacer para hablar y para hacerme, qué sé yo, con palabras bonitas. No, dejó su cántaro ahí, dejó eso que era cotidiano para cumplir lo importante. ¿Y qué fue? A contarle lo que ella había experimentado en ese momento, nada más. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No callemos más, no nos distraigamos más. Hay muchas cosas que nos distraen hoy en día. Y una de las cosas que más nos distraen es el celular. Estamos con el celular todo el tiempo así. En la casa, en la calle, en el colectivo, hasta en el trabajo. Muchas veces estamos trabajando y tenemos el celular en la mano. Con una mano trabajamos y con la otra en el celular. Y eso hace de que no estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos va diciendo. Hagan esto, ahí tenés una cosa, ahí tenés otra. Claro, eso sí, es así. Es hermoso trabajar para el Señor. Pero lo cotidiano nos va invadiendo de una manera muy grande y nos va absorbiendo. Estos días que he ido, ya para terminar, porque se está haciendo tarde, estos días que toca ir mucho a los médicos, hacía mucho que no iba a los médicos, nunca me gustó ir a los médicos, pero ahora me toca ir. He visto cosas que me han abierto los ojos mucho más de lo que podía tener antes en cuanto a cosas que podemos hacer y que el Espíritu Santo después se encarga de lo demás. En un hospital, por ejemplo, he visto los testigos de Jehová dejando atalayas, los libritos esos de atalaya, ¿ven? Entonces la gente va y mientras está esperando ahí, alguno agarra el atalaya y se pone a leerlo. Qué lindo sería que en vez de atalayas pudiera haber aposentos altos, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Que la gente vaya a ver y ahí tiene
palabra de Dios. El Espíritu Santo se encarga de lo demás. Recordemos que Él es el que convence, no nosotros. Folletos. El otro día estábamos con Norberto y con Katia ahí esperando que me atendieran y un hombre, ni siquiera con un folleto, con un papelito así, que yo no me olvidé traerlo, que decía allí una oración: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y Señor, perdona mis pecados, algo así era. Y se lo estaba entregando a cada uno de los que estaban allí. El Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás. Hermano, no hace falta que hagamos una campaña en un, no sé, en el Chateau Carré, en el Kempe. Que lindo sería hacerlo, ¿sí? Pero no hace falta que lleguemos a eso para evangelizar. Entreguemos un tratado. Entreguemos un tratado a una persona que pasa por la calle, aunque no abramos la boca, solamente le digamos: Señor, para que lea cuando tenga tiempo. Señor, para que lea cuando tenga tiempo. Lo demás se encarga el Espíritu Santo. Le demos el lugar al Espíritu Santo, creamos, confiemos en el poder que el Espíritu Santo tiene, porque Él está para eso. Esa es la misión que Él tiene, convencer a la persona. Nosotros estamos para sembrar y después sí, cegar. O sea, las personas que van necesitando, uno les va ayudando, les va discipulando, pero el convencimiento en que la persona pueda ser convertida lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a hacer si nosotros no hacemos nuestra parte? Él lo puede hacer sí, pero Dios ha permitido que nosotros, o ha querido que nosotros seamos lo que sigamos las pisadas del Maestro. Entonces es importante que tomemos conciencia de eso y que desde hoy seamos una iglesia así. Una iglesia en donde el Espíritu Santo se pueda mover con libertad. En donde el Espíritu Santo pueda en cada uno de nosotros trabajar de tal manera que estemos atentos a su dirección, atentos a su señal. Y que de esa manera podamos bendecirnos entre nosotros y alcanzar a los que están sin Cristo. Yo he traído allí, o tengo allí unos folletos. Voy a entregar o voy a pedir que le entreguen a cada uno de los que estamos acá. Si se alcanzan para 10, pero no creo que alcancen para 10. Sí, a lo mejor sí, 10 para cada uno, sí, puede ser. En esta semana, y vamos a tratar de hacerlo siempre, vamos a hablar con Luis para ver si podemos tener folletos. La idea es la siguiente: no ir y dejar el almacén, acá están los 10, si el que venga lo agarra y listo. Puede ser, es una forma, no quiero decir que el Espíritu Santo no puede obrar de esa manera. Pero la idea ahora es, cuando vayan por la calle, caminando para hacer las compras, cuando se vayan de acá para sus casas, pasa una persona por su lado, sírvase, Señor, para que lea, Señor, para que lea. Nada más. Si Dios permite que el Espíritu Santo obre y que esa persona le dice: ¿qué es? Ahí le da pie para que ustedes hablen. Pero solamente entreguen y dejen que el Espíritu haga la obra. Ya con eso ustedes están sembrando. ¿Lo van a hacer? Amén. Y después estemos atentos. Estemos atentos a todo lo que el Espíritu Santo nos quiera oír. Acuérdense, más lo importante versus lo cotidiano. ¿Por qué es esto que pongo el versus ahí? Porque es como un partido de fútbol, ¿vieron? Lo importante es un equipo y lo cotidiano es otro equipo. ¿Y saben una cosa? Lo cotidiano nos está ganando por goleada. Así como nosotros le podríamos haber ganado a River el otro día y no nos ganamos. Lo están ganando por goleada. Es hora de cambiar. Es hora de empezar a abrir el marcador nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Lo vamos a hacer, iglesia? Nos vamos a poner de pie. Vamos a leer el versículo que el Señor Jesucristo dijo allí a sus discípulos. Pero esta vez no lo vamos a hacer leyendo lo que Él lo dijo de Él, sino que ahora lo vamos a hacer nuestro. O sea, yo y tú vamos a decir: mi comida, digámoslo todos juntos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahora, en vez de Jesús, ahí pone tu nombre. Ricardo dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Pusieron su nombre? ¿Sí? Muy bien. Hermanos, esa es la misión que el Señor nos da. Nos dio, pero que hoy día nos ha traído de nuevo aquí para decirnos: no descuidemos esto. No hagamos la obra del Espíritu.
Espíritu. No queramos hacer nosotros la obra que le toca al Espíritu Santo. No queramos nosotros convencer a la gente. No queramos nosotros hacer de todo esto un circo, ni una cosa rara para que la gente venga al Señor. En aquella oportunidad cuando Él obró y utilizó a los discípulos, a los apóstoles, no había nada raro. Lo raro lo hizo el Espíritu Santo, no las personas. Y fue cuando empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Pero ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. No hagamos nada nosotros, prediquemos nomás. Oremos por esas personas, prediquemos, sirvamos al Señor. Y lo demás lo va a hacer el Señor. Y confiemos que el tiempo es del Señor. Pero vamos a empezar a ver, si hacemos esto, cada uno de nosotros, vamos a comenzar a ver esas sillas que hoy están vacías, no con hermanos que ya no vienen, que ya son del Señor, qué lindo que vuelvan, ¡guau! Que vuelvan, Señor, pero ver personas nuevas a las que hay que ayudar, a las que hay que discipular, a las que vienen con hambre, con sed de Dios. Pero la tarea no es quedarnos nosotros encerrados aquí esperando que vengan, salir a buscarlo. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Oh Señor, perdónanos porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pero no le damos el lugar que le corresponde, Señor. Ayúdanos para que de este momento en adelante podamos salir de aquí y podamos, Señor, estar atentos a lo importante, a lo que tú nos vas señalando, Señor. Tenemos muchas cosas para hacer en este día. Las hermanas tienen que ir a hacer de comer. Nosotros los varones a lo mejor algunos tienen que ir a hacer alguna compra. O no sé, salir a visitar a alguien, a pasear. Tantas cosas que podemos tener preparadas en este día que nos depara, ¿no? Lo cotidiano. Pero Señor, ayúdanos a estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos señala en este día, para que podamos servirte, para que podamos cumplir con la tarea, con la obra que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia evangelista, que predica la verdad, sin disfraz, sin ninguna cosa, Señor, que haga que alimente la carne de la persona y no el espíritu. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.